Buenas noches, profesor. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la obra de Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte. Esta novela relata la vida de Pascual Duarte, escrito por él mismo a través de las rejas de la cárcel. Pascual Duarte dedica su relato en memoria a don Jesús González de la Riva, el conde de Torremejía, a quien él había asesinado. La obra comienza con Pascual diciendo: yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para hacerlo. Pascual no tiene buenos recuerdos de su niñez. Su padre era un portugués, era alto y había estado en la cárcel, aunque él no sabía por qué, pero siempre decía que los vecinos hablaban de la circunstancia en la que había sido arrestado, y que si la gente hablaba era por algo. Su madre era una señora alcohólica y sucia, que su padre siempre le llamaba ignorante porque ella no sabía ni leer ni escribir. Entonces Pascual creció en un ambiente bastante violento, porque nos menciona en algunos capítulos que sus padres se golpeaban, siempre discutían, se insultaban. También nos cuenta que una vez tenía una perrita llamada Chispa, y que ella la acompañaba a cazar, y que una vez la perrita se le quedó mirando, y él agarró la escopeta, le disparé, lo volvió a cargar y le volvió a disparar a la perrita. Y él narra que la sangre era pegajosa y oscura, que se expandía poco a poco por la tierra. También narra en los primeros capítulos las grandes palizas que le daba a su mamá. Él menciona en una parte que dice: se tienen las carnes muy tiernas a tan corta edad. Eso narra quizás todo el sufrimiento que él vivió durante su niñez. Se sentaban los dos en la cocina. Decía que sus papás, los dos, se sentaban en la cocina y mientras su papá leía las noticias. Pero él esto lo hacía con segunda, porque esto hacía enojar a su madre, porque le comentaba, pero ella no sabía, como no sabía ni leer ni escribir, ahí comenzaban las discusiones. Ella siempre lo llamaba desgraciado y lo tachaba de hambriento, o sea, siempre eran discusiones muy fuertes. Después vino a nacer Rosario, que era su hermana. Él cuenta que el parto de su mamá fue muy doloroso y muy seco. La señora Engracia, quien era la partera de su mamá, la atendió esa noche. Pero también en su libro es como que no tiene una cronología específica, porque se acuerda de las cosas y lo escribe. Entonces también nos narra ahí que en la parte de su hermana, que a los 14 años se fue de casa y también le robó dinero a sus papás, y se fue a vivir con un joven que se le decía, que se llamaba El Estirado, y que era un joven proxeneta, por el cual Pascual siente un odio profundo, porque su hermana era alguien muy importante para él. Llega un momento que ellos se confrontan cuando Rosario era pequeña, más joven, y Pascual siente un odio terrible por querer matarlo o agarrarlo a golpes, ¿no? Pero él soportó y no lo hizo. Después los años pasaron. Su madre, no pensaron que su madre otra vez quedaría embarazada, pero esta vez decían que no era de su papá, ¿no? Sino de un señor que entraba y salía como Pedro por su casa. El señor se llamaba Rafael, y ya cuando la mamá de
de Pascual iba a dar a luz, esta no podía ver a su papá porque a su papá tenía rabia. Entonces si la señora veía al señor en ese estado, la señora en gracia decía que ella podía perder al bebé. Entonces el niño nació y ni bien nació, murió el papá de Pascual. Pero este niño se llamaba Mario y era un niño muy desdichado desde que nació, porque dicen que nació muy débil y muy débil y tonto. O sea, era una persona quizás especial, como lo logro interpretar yo. Y cuando cuando era más o menos bebé, se llenó de sarpullido y sarampión. Entonces la parte de su trasero, menciona acá, se llenó en carne viva. Luego después le pasó que le mordieron las orejas, entonces perdió las 2 orejas y las señoras las miraban con mucha pena, con mucha tristeza, y lo querían mucho porque de por sí era un niño que quizás reflejaba mucha dolencia, ¿no?, para su corta edad. Luego un día el señor Rafael llega a casa y al niño no se le da la mejor idea de que morderle la pierna, y cuando lo hace y tiene una pierna mordida por el niño, y el señor Rafael con la otra pierna lo patea, entonces lo deja medio muerto en el suelo. Pero su mamá no hace nada, y entonces al no hacer nada, el odio de Pascual por su mamá cada día crece más, porque no fue al auxilio de su hermano, pues, ¿no? Y al ver esto, ya pues el señor Rafael pasó, se fue, lo dejaron ahí, y cuando se fue el señor, recién su mamá vino a recogerlo y decía que le lambía las heridas. Lo arrulló muy a su pecho y le lambía las heridas, y eso fue algo que llenó de mucha ira a Pascual, porque él decía que no había que una mujer no servía si no lloraba. Luego pasó un tiempo y un día no encontraban a Mario, y luego lo encontraron debajo en una tinaja, ahogado en una tinaja de aceite. Su hermana Rosario lo encontró. Cuando lo levantaron, corría un hilo de aceite por la boca, decía. La madre tampoco lloró la muerte de su hijo, y eso hizo que todavía Pascual sienta más odio del que ya sentía cuando vio que el señor Rafael pateaba a su hermano y su mamá no lo defendió. Y también sentía mucho rencor, mucha cólera, porque cuando estaba en el velorio de Mario, el señor Rafael decía: angelitos al cielo, angelitos al cielo. El hijo de su madre, o sea, así lo mencionaba Pascual, que fingía como un zorro lo llamaba. Esto fue creciendo, ¿no? Después, en el entierro de su hermano, se da a conocer a Lola. En un momento menciona que él se alegró, quizás por dentro, cuando fue la muerte de su hermano, porque Lola, cuando se agachó, le brillaban las piernas como plata en sangre, y la sangre le golpeaba por dentro, es decir, la excitación que le producía ver las piernas de Lola, ¿no? Decía que Lola era una persona que tenía 20 y 22 años, era alta, morena, su pelo era de color negro, tenía unos ojos tan profundos y tan negros que herían al mirar, o sea, era muy profunda su mirada. Y ahí hay un confronte, ¿no? Porque cuando están enterrando a su hermano, él la tiene contra él y le dice, ¿eso quieres? Y ella le dice, sí. Y le dice: tú no eres como tu hermano, eres un hombre, porque primero le había dicho
tú eres como tu hermano, o sea, que le decía que quizás lo comparó, ¿no? Y luego ya cuando él hizo esa acción de presionarla y besarla, ya ella le repitió, pues no eres como su hermano. Luego pasó el tiempo, ellos se casaron pero antes de casarse, ella se dio cuenta que estaba embarazada, o como le dicen ellos, estaba preñada. Para esto, Pascual quiso hacer las cosas bien y pues se casaron, fueron de luna de miel. En esa luna de miel él menciona que los recién casados parecen como si les volviera de repente el candor de la infancia, es decir, cuando están recién casados todo es alegría, es felicidad, entonces eso es importante, ¿no? Ya. Pasando ese tiempo, él tiene una confrontación con Zacarías, donde él le da unos navajazos, le da 3 navajazos y huye, pues, ¿no? Luego, cuando llega, él le dice la señora en gracia o sea, le estaba esperando a la señora en gracia y le dice que ha abortado, que la Lola, como le dice, abortó porque se había caído de la yegua. Entonces, él furioso va donde la yegua y la mata, le da como unos, la clavó 20 veces, dice, pero que su piel, tenía la piel tan dura, mucho más dura que la de Zacarías, o sea, compara los actos. A consecuencia de este acto, de esto que le pasaba, él se volvió más desgraciado, o sea, más hundido, más triste, era infeliz. Entonces se tornó huraño era la palabra que él usaba. Y para ese entonces también menciona a su perra Chispa que estaba viva. Como vuelvo a repetir, Pascual no contaba las cosas cronológicamente, sino contaba lo que se acordaba y lo plasmaba en sus libros, en sus cartas, perdón. Cuenta que también Chispa perdió a 3 perrillos que no llegaron a nacer, que eran los 3 igualitos, los 3 pegajosos, y que les hizo un hoyo cerca detrás de unos cantuesos, dice ahí. Entonces, en el monte, le hizo un hoyo. Para eso también, su mujer de nuevo queda embarazada. La señora en gracia le dijo que este embarazo iba por buen camino. Él tuvo un nuevo hijo, pero tras la pérdida de su anterior embarazo, él tenía mucho miedo. Los dos, tanto la Lola como Pascual, tenían mucho miedo de volver a perder a su niño. ¿Qué pasó? Entonces, cuando él nació, el niño era muy hermoso. Él sentía una felicidad, pero también sentían como una inquietud. Y siempre sus charlas eran como que debemos evitar que se resfríen, debemos evitar que les dé un mal aire. También compararon al hijo de doña Carmen que se había muerto por un mal aire. Entonces siempre vivía ese constante miedo de que algo le pase al niño. Eso no los dejaba venir tranquilo, pero valgan las cosas desafortunadas que le pasaban a Pascual. El niño murió a los 11 meses y en el entierro él se sentía muy mal, aunque veía a las 3 mujeres, a su hermana Lola y a su madre. Él sentía mucho desprecio por ellas porque decían que no entendían su dolor. Menciona que a la desgracia se acostumbra uno porque siempre nos hacemos la ilusión de que la estamos soportando y que es la última, aunque después al pasar los tiempos nos empecemos a convencer que sucederán muchas cosas más. Eso es lo que menciona Pascual. Bien,
nos menciona que al perder a su bebé, Lola se queda muy triste y se siente muy culpable porque ella dice que solo da niños y que se mueren. Entonces, Pascual menciona que quizás ella no se daba cuenta, pero él también sufría y sufría mucho por dentro. Solo que quizás en esa época, en ese lugar, no se les permitía mostrar ese tipo de sentimientos a los hombres. En el capítulo 13 hace una pausa Pascual y cuenta cuando estaba en la cárcel y cómo un padre vino a confesarlo. Él se sentía por dentro muy feliz, pero cuando le dio la bendición, él decía que hacía todo lo posible para no tener malos pensamientos, aunque sí los tenía, porque pesaba un montón de cosas, el padre se llamaba Santiago y le dio la bendición. Luego, retomando la historia, Pascual huye a Madrid. Al ver tantas gracias que le pasaban, huye a Madrid y cuando llega ahí se encuentra con un par de obreros y manda a un niño a traer vino. Pero el niño nunca llega porque se llevó la plata del vino. Entonces un albañil, si no me equivoco, Ángel Esteves, era un hombre que le ofreció albergarse en su casa. Él tenía una esposa, el cual Pascual miraba mucho, se llamaba Concepción, y o sea, hablaban mucho, quizás había un poquito de coqueteo, pero luego se dio cuenta que la mujer era tan sumisa que obedecía mucho a su marido y lo amaba mucho, pues, ¿no? Luego se regresó y llegó a La Caruña, que era un lugar donde vendían boletos y habían transcurrido 7 días de ese lugar y comenzó él a trabajar en lo que sea. Trabajó en muchas cosas, pero nunca dejaba de pensar en su mujer y en las cosas que pasaban, ¿no? Nunca dejaba de pensar en eso. Cuando regresó del lugar, porque sintió mucha tristeza al recordar todo, Lola lo recibe, pero ella le dice, siento que te he recibido muy fría, y él le dice, no, para nada. Entonces Lola le dice que su marido la quiere matar porque son 2 años que ella pensaba que él estaba muerto. Y él le dice, ¿qué me vas a decir? Y Lola le dice, voy a tener un hijo. ¿Otro hijo? Sí. Pero se quedó asustado, obviamente, porque eran 2 años que él había estado fuera de casa, entonces obviamente no era de él. Y le dice, ¿de quién es? Y ella le dice que no pregunte. Entonces él quiere resolver eso y le dice que lo aborte, pues, ¿no? Pero Lola le pide por favor que no haga eso porque ya tenía mucha tristeza adentro de haber perdido 2 bebés, que por favor le deje tener eso. Pero cuando él le va a confesar, le va a confesar la verdad, le dice, eres muy bueno, Pascual. Y él le responde, sí, soy mejor de lo que tú crees. Pero él le dice, ¿me vas a decir quién fue? Y ella no le quería decir, pero después le dice, daría años de mi vida porque nada hubiese pasado. Pascual le responde, te creo. Y porque tú me perdonases, le vuelve a decir Lola. Te perdono, Lola. Pero ¿me vas a decir? Sí. Entonces la mujer se puso pálida, estaba muy pálida y como desencajada, o sea, Pascual nunca la había visto así. Entonces le pregunta, ¿quién fue? Y él dice, el estirado. Lola no contestó y se murió. Entonces esa cólera que tenía por el estirado aumentó más aún. Igual le prometió que no iba a matar al estirado.
Él busca al estirado, pero él no estaba, decía que había viajado o se había ido a otro pueblo, algo así. Después, el estirado mismo llega a buscar a Rosario, a su hermana, y le dice que eh, entra a la casa, le dice, ¿y la Rosario? Ahí dentro está, sola. Sí, le dice. Entonces, él pasó, eh, ella le sonrió cuando vio al estirado, pero en ese entonces lo enfrenta pues Pascual y le dice, has matado a mi mujer. Y su el señor le dice que era una zorra. ¿Qué sería si lo fuese? Pero tú la has matado, le dice, has deshonrado a mi hermana. Bien deshonrada estaba cuando yo la acogí, le responde, pues, ¿no? Entonces eso genera que Pascual se llene más de cólera. Repara que no sabré matarte, le responde él. No, ¿por qué lo dices? Muy seguro te sientes, le responde Pascual, porque no ha nacido un hombre. Entonces comenzó a retarlo más y pues agarra Pascual, forcejearon, lo derribó con una rodilla el pecho, hizo la confesión. No te mato porque se lo prometí, le dice. ¿A quién? A la Lola. Entonces me quería, o sea, tenía la desfachatez de decirle eso sabiendo que el Pascual estaba lleno de rabia, entonces lo pisó muy fuerte y empezó a arrojar sangre por la boca, y cuando lo levantó se le fue la cabeza sin fuerza para un lado, es decir que estaba muerto. Pasó 3 años en la cárcel, 3 años, pero lo dejaron libre por buena conducta, y él se había hecho amigo del señor de la cárcel. El director, perdón, de la cárcel se había hecho amigo. Entonces, ¿qué hizo? El día que le dieron la libertad, el señor lo llamó y le invitó unos cigarrillos y licor, y le dijo, ve a disfrutar tu libertad. Pero Pascual decía que, ¿cuál libertad? Porque no sabían lo que estaban haciendo, porque allá afuera le esperaba algo peor, que era enfrentarse a las personas. Cuando salió de la cárcel, llegó a su pueblo con una valija y no tenía miedo a tocar la puerta porque él pensaba en su hermana, que él estaba esperando, que su mamá seguro estaba muy triste. Cuando llegó, tocó la puerta y su mamá salió y le dijo que qué hacía acá, pues, ¿no? O sea, recibió otra vez el rechazo de su madre, a pesar de que él tenía la esperanza o la fe que ella cambiara. Recibió el rechazo de su madre y Rosario no estaba, había vuelto al lugar de donde le había sacado. Entonces él fue a verla y le dice, ya te conseguí una novia. Y le consiguió, que era la sobrina de la señora Engracia, la Esperanza. Con ella se casaron otra vez y vivieron juntos, pues, ¿no? Vivieron juntos, pero un día Pascual se decide matar a su madre. Él se para, ve a su mujer dormir y ve a su madre dormir. Cuando llega a la cama, él duda muchísimo de hacer el acto, ¿no? Le pasaba un montón de ideas por la cabeza, pero no lo iba a hacer. Pero entonces su mamá se despierta y le dice, ¿quién está ahí? Entonces él, dentro de su mente, decía, es ahora o nunca. Entonces la acuchilló y su mamá forcejeó, o sea, no es que perdió la vida en el instante, sino lo arañó, le arrancó la camisa de la fuerza que veía eso. Entonces, Esperanza se había quedado mirando en la puerta con una lámpara y ella no podía, pues, ¿no? Le empujó y salió corriendo, como él dice, que el aire se sentía fresco y que sentía un gran alivio. Para el final, él nos dice que su muerte fue
corriente y desgraciada. Aunque al principio el hijo hágase Señor su voluntad, se desmayó y pidió mucho por su muerte. Cuando volvió en sí, no quería morir y de lo que hacían de él no había derecho, que hubo de ser llevado a rastras hasta el banquillo, y ahí besó por última vez su crucifijo que le mostró el padre Santiago, y terminó sus días escupiendo y pataleando sin cuidado ninguno de las circunstantes y de la manera más ruin y más baja que un hombre puede terminar, demostrando todos sus miedos a la muerte. Tuvo un final bastante triste. A veces las personas somos víctimas del destino y de las desgracias que nos pueden pasar, y Pascual fue una de estas personas, porque durante el transcurso de su vida lo único que conoció fueron desgracias, desde su violento hogar, el que su madre no lo quiera, en que divisar las peleas que vivía, luego la pérdida de sus hijos, al ver el maltrato de su hermano Mario, un sinfín del destino que es desafortunado para él, ¿no? A veces la tristeza la carga uno dentro y con el transcurso del tiempo eso se vuelve un trastorno. Los pensamientos te trastornan por dentro y hay cosas que la gente no debe saber y que no debes contar. Eso siempre mencionaba Pascual en su libro.